Buenas noches, hermanos. Entonces vamos a tener hoy día la charla a cargo de la hermana Eva Matos. El tema que vamos a tratar el día de hoy se titula ¿Vivo mi vida o la de mis obsesores? Entonces, con ustedes la hermanita para su charla. Bueno, muy buenas tardes, amigos. Espero que todo salga bonito, como siempre, que esta charla sirva para aleccionarnos a todos, puesto que como humanos, obviamente, como personas que somos, no estamos libres de poder estar siendo influenciados por algún comportamiento que no es muy elevado, ¿verdad? Sobre todo aquellas personas que tienen la facultad un poquito más desarrollada que otros con respecto a la mediunidad, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar con esta charla y con todo cariño y con todo respeto espero que de alguna manera pues podamos ayudarnos, ¿no? Y entender lo que queremos, el mensaje que queremos dar, ¿no? Pues bien, dice, la mediunidad no es un don, creo que es algo que todos sabemos, ¿cierto? Es una facultad dada por Dios en su infinito amor para tener la oportunidad de pagar deudas pasadas. A través de ella captamos mediante vibraciones los mensajes que nuestros hermanos desencarnados nos puedan enviar, ¿no? Y así de esa manera nosotros vamos a trabajar, debemos trabajar con humildad, tanto a favor de los encarnados como desencarnados. Luego yo voy a explicar por qué también digo encarnados, ¿sí? Porque estamos hablando, vivo mi vida o la de mis obsesores. Entonces, obviamente, también los encarnados podemos ser obsesores y también ser obsesados por otros encarnados, ¿no? Dependiendo de nuestras propias cualidades, del nivel moral o espiritual, que son parte de nuestras características personales, es que vamos a tener afinidad con tal o cual espíritu. O sea, se entiende, ¿verdad? Son nosotros, lo que seamos nosotros, ¿sí? Es que vamos a tener una afinidad, ¿sí? En este mundo, en este nivel, con tal o cual persona, o en el mundo espiritual también, ¿no? Somos creadores de lo que creemos, ¿verdad? Deberes morales y espirituales del medio. Todo aquel que no desarrolle su mediunidad como debe ser, se volverá en contra de ellos. Seamos responsables con esta facultad que Dios nos otorgó para redimir nuestras deudas del pasado. La mediunidad es una de las herramientas más eficaces para lograr grandes cambios, ya que a través de ella se da la comunicación directa con el mundo espiritual. Pero ay de aquel que la use para mal. Grandes y terribles desgracias han ocurrido en el mundo por el mal uso de la mediunidad. Ahora, luego vamos a dar un ejemplo por qué decimos esto, ¿verdad? Vamos a hablar de los mediums obsesados. Existe una línea muy sutil para reconocer a un espíritu obsesor o a uno que necesite de nuestra ayuda. Dependiendo del nivel de evolución espiritual y moral, es que podemos diferenciar en qué forma estamos siendo utilizados por nuestros hermanos desencarnados. Sabemos que todos hemos nacido con cierto grado de mediunidad. En algunos es muy notorio, en otros no tanto. Los centros espíritas tienen la responsabilidad de identificar, apoyar y equilibrar a aquel hermano que está manifestando y desarrollando esta cualidad. Sin embargo, existe un peligro común que se presenta sobre todo en aquellos que recién están reconociéndose como mediums. Este peligro consiste en que el individuo puede sentirse muy importante, diferente y superior a los demás. Entonces busca incesantemente llamar la atención. Aquella persona que siente inmenso placer al ser alabado constantemente, es decir, que busca la forma de realzar las pocas o muchas cualidades mediúnicas que tiene, ya sea en el hogar, el trabajo, entre amigos, familiares, etc. Esta persona está pasando por lo que se llama una obsesión simple. Debemos poner mucha atención a estas situaciones, sobre todo en los lugares donde se practica la espiritualidad, ya que esto, lejos de ayudar al individuo en su desarrollo moral y espiritual, lo que hace es atrasarlo más.
El peligro mayor es que es tan sutil este tipo de obsesión que puede contaminar el lugar de trabajo espiritual, atrayendo a más hermanos encarnados y desencarnados con las mismas o peores características. Esto es muy real, ¿no? O sea, si no nos damos cuenta, ¿sí? Y estamos, en vez de ayudar, en vez de captar la situación y ayudar al hermanito que pueda estar en esta situación, ¿qué estamos haciendo? Estamos como aceptando, ¿cierto? Y entonces se va a ir contaminando. Porque en las reuniones como esta, por ejemplo, en estos momentos no solamente estamos nosotros aquí, que somos los encarnados, también hay hermanitos desencarnados. Muchos vienen para ser ayudados, pero están en perturbación y en equivocación. Entonces, ¿qué pasa si nuestra vibración mediúnica está mal? ¿Cómo los ayudamos? ¿Cómo hacemos eso? No podemos, ¿verdad? Es deber absoluto de los dirigentes de dicho lugar poner seria atención a estos casos, ya que muchos lugares dedicados al estudio de la doctrina espírita han sido contaminados por este tipo de situaciones sutiles, y lejos de ayudar se convierte en un núcleo contaminante del cual es muy difícil desprenderse, ya que los espíritus de ese nivel lo que hacen es engañarlos con alabanza, realzando virtudes que no tienen. Observemos a aquel hermanito o hermanita que realza su trabajo mediúnico con la excusa de informar sus buenas acciones. El lobo siempre se va a disfrazar de cordero. En un centro espírita acuden muchos hermanos encarnados y desencarnados que cargan con sus propias debilidades morales. Por lo tanto, son puertas abiertas para los obsesores. Y si el medium, por decirlo de alguna manera, nuevecito, ¿no? No tiene un nivel moral y espiritual elevado, lejos de ayudarlos y ayudarse, lo que estaría haciendo es detener la evolución espiritual por ambas partes. Claro, por ambas partes, ¿no? Dentro de este tipo de obsesión se encuentran también aquellos fenómenos que generan los ruidos y movimientos. Cuando alguien siente un ruido o ve algo que se mueve o tal vez una sombra que pasa, ¿no? Lo definimos con la frase esa de que están penando, ¿no? O espantando, ¿no? Estos hechos pueden llegar a parecernos comunes y lo son, con la única diferencia de que al contarlos lo hacemos con cierta algarabía, ya que nos sentimos importantes al creer que hemos sido los escogidos para ser testigos de algo sobrenatural. Y se lo contamos a familiares y amigos, y sin embargo no nos damos cuenta muchas veces que ese espíritu que está manifestándose de esa manera está ahí para contaminar nuestras vidas. Y se los digo pues por experiencia propia, ¿no? Alimentando nuestros egos y por ende la poca evolución moral y espiritual, porque son espíritus embaucadores, generalmente burlones y mentirosos. Es importante mencionar que aquellos mediums que recién están desarrollando su cualidad son los más expuestos a este tipo de obsesión. Básicamente va a depender de él liberarse de este problema. Como hemos dicho ya, con su elevación moral y espiritual. En este punto yo quiero enfocar algo importante, ¿no? Estoy hablando de dos cosas. El medium, como dice, cuando recién estás desarrollando tu mediunidad, ¿sí? Puede ser desde niño, de pronto más joven, en una etapa adulta, ¿no? Cuando lo dije hace un momento, lo digo a modo personal, por eso el título es ¿Vivo mi vida o la de mis obsesores?, ¿no? ¿Qué pasa? Se generó un movimiento y uno lo cuenta, pero a veces también uno cuenta con ingenuidad, ¿no? Porque no tienes el conocimiento espírita, ¿cierto? O sea, de pronto, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué se generan ruidos? ¿Por qué veo seres que pasan a través mío? O sea, claro, o sea, tú lo estás contando, porque no tienes el conocimiento espírita, ¿no? Y a modo de información está bien. ¿Por qué? Porque todo tiene una relación. En algunas charlas anteriores siempre hemos dicho de que esta casa espírita, sobre todo Chico Xavier, es muy responsable. ¿En qué sentido? De que una persona puede venir con cierto desequilibrio, lo hablamos la vez pasada, y uno lo que tiene que hacer es poner atención. Mira, tienes una mediunidad que hay que equilibrar o necesitas un médico, un tratamiento, lo recuerdas, ¿verdad, Silvita? O sea, lo hacemos aquí, claro,
lo hacemos aquí. Claro, hay una diferencia, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando realmente lo tuyo es una mediunidad? Claro, por la falta de información, la falta de conocimiento, lo vamos a contar. La familia, lo contamos a los amigos, ya, está bien, lo estás contando porque es algo que te está pasando y no es lo natural. Pero cuando ya conocemos lo que es la espiritualidad, el espiritismo y la mediunidad, le vemos lo menos posible, porque eso atrae. Porque un espíritu elevado no te va a generar movimientos, no hace falta, ni te va a asustar, ni va a pasar como sombra. O sea, ellos, en todo caso, si el medium más desarrollado lo ve, el medium va a saber qué hacer. El medium va a saber que tiene que trabajar con ellos y que tiene que ayudarlos a ellos a que evolucionen. Y si no, y si ellos no quieren, pues mira, tú no tienes cabida en mi vida personal, en mi vida particular, y no tengo por qué darte más cobertura. ¿Sí? A veces no entendemos que a veces, al hablarlo tanto, al conversarlo tanto, o al realzarnos tanto, lo que estamos haciendo es contaminar nuestras vidas. Estamos contaminándonos, y es por eso que nos puede estar fallando algo, ya sea en lo económico, ya sea en la salud, ya sea pues que en el trabajo, en asuntos familiares, porque estamos siempre atrayendo cosas negativas, ¿no? Entonces es contaminante. Por eso cuando uno viene acá al centro espírita, lo que hacen es equilibrarnos y enseñarnos, pero ya también es decisión de uno mismo saber lo que debemos hacer, ¿no? Bien, continuamos entonces. Ustedes están viendo acá la primera imagen, ¿sí? Vemos aquí a una chica con una máscara, ¿no? Es pues ella es por dentro toda, digamos, un poco así oscura, pero su máscara, mira qué bonita, ¿no? ¿No? Como diciendo, yo soy bonita, pero por dentro no lo es. Sigamos, por favor, la segunda. Ok. Vamos a hablar de la fascinación. Este tipo de obsesión es mucho más peligrosa. Dice, este tipo de obsesión es mucho más grave, a pesar de que se trata de una ilusión creada por la acción directa del espíritu sobre el pensamiento del medium. O sea, aquí es directamente el espíritu, ataca directamente a la cabeza del medium. Así, directo. Entonces, ya no hay más, porque esto acarrea consecuencias mucho más graves, ya que de cierta manera paraliza la capacidad de para juzgar las comunicaciones. O sea, no hay capacidad. ¿Qué significa? No puede discernir. Si el medio le dice que esto es un río, el espíritu va a creer que es un río. O sea, así de simple. Y le digan lo que le digan, él va a decir que esto es un río, ¿no? Entonces, cuando se está fascinado, ya no se razona, ya no ves nada más que lo que dice el espíritu. La cuestión es que la persona que está fascinada no cree que lo está. O sea, está tan fascinada, está tan creída de que está haciendo, que los mensajes que vienen son absolutos y que tiene la capacidad de escucharlos y todo lo demás. No hay más. ¿No? Esta fascinación es algo muy peligroso, ¿sí? Dice, para el medium fascinado, todo lo que le dice el espíritu es real. El espíritu se las ingenia para inspirarle una confianza ciega que le va a impedir ver lo absurdo y ridículo que puede estar generando con sus comportamientos y acciones. Es decir, todos se darán cuenta, pero él o la medium no, porque según ellos se lo está diciendo su guía espiritual, o sea, el más. Sí. ¿Puede regresar? Sí. ¿Qué es ingeniera? ¿Dónde está? Calma. Ingenia. ¿Qué significa ingeniera? Que se las ingenia. Colocar ideas. Ajá. Que se las ingenia quiere decir que escribe, ve las formas ve la manera. ve la forma de hacer algo.
Manipula, claro. Sí. Manipula. No, más no. ¿Dónde están donde cuando dices tú te las ingenias, tú ves la forma de realizar? Claro, tú ves cómo lo haces. Tú ves cómo lo Ela Ele dá um jeito ele inspirar. cria. Se las ingenia para inspirarla. O sea, crea la forma, ¿no? Ve la forma para hacer. Ve la manera para hacer algo. O sea, Una simbiosis. ideas. Busca las ideas para hacer algo, para conseguir algo. Claro. Sí, la siguiente ¿sí? Ahora, vamos a hablar de un personaje. Y aquí es importante porque vamos a contar la historia de este señor. Yo antes hablaba de la obsesión de encarnado a encarnado, ¿no? Y también de desencarnados a encarnados, ¿verdad? Acá, en esta figura se presentan las dos. Y van a entender por qué. Voy a hablar de James Warren o Jim Jones. Él nació en Indiana el 13 de mayo de 1931 en Johnstown, Guyana. Ahí muere el 18 de noviembre de 1978. Fue un religioso estadounidense, fundador y líder de la secta Templo del Pueblo, famosa por el suicidio colectivo realizado el 18 de noviembre de 1978 por parte de 912 de sus miembros, ¿sí? En Guyana. Y el asesinato de 5 individuos en una pista de aterrizaje cercana, entre ellas la congresista estadounidense Leo Ryan. Alrededor de 300 niños fueron asesinados en Johnstown, casi por envenenamiento con cianuro. Jones murió por una herida de bala en la cabeza, presuntamente se mató. Durante los años 60, al tiempo que dirigía obras, escuchen, obras de beneficencia, o sea, a favor de los drogaditos y personas sin hogar, y apoyaba el movimiento de los derechos civiles en favor de la población negra, Jones entró en pugna con otras denominaciones religiosas protestantes debido a su abierta filiación comunista, al punto de rechazar la Biblia y proclamar que él mismo era una divinidad al mismo nivel que Jesucristo. Estaba delirando. Mire, él es, y vean ustedes la siguiente, miren. Ese fue el asesinato masivo en las Guyanas. Eso ha sido el suicidio. Claro, todas estas personas, por esa influencia, O asesinato. Claro, fue considerado asesinato porque pero él los llevó a que se, los instigó a que se mataran. influenció y es más, creo que le proveó Claro, o sea, sí, les proveó sí. Hizo un jugo de frutas donde puso cianuro. Pero también hay información en la que dice que gente que no quería darle a sus hijos y ¡pum! Los mataba. Claro. Pero algunos, o sea, Sí. ha habido entre los dos. Unos que sí se mataron, los otros que los mató. Por eso digo aquí, ¿qué pasa? ¿Cómo podríamos definir a aquellos que sí le hicieron caso y se suicidaron? Estaba obsesado por un espíritu encarnado. Exactamente, subyugados, obsesados. Ahora hablemos de él. ¿Qué cosa había él en su cabeza? ¿Qué cosas tenía él en su cabeza? Porque él se sentía hasta Jesucristo. Más, dicen. Estaba obsesado. Por supuesto, Claro. por supuesto. Entonces, Ya estaba en estado de posesión. Ya. podemos entonces tomar y debemos tomar siempre con mucha seriedad lo que es una obsesión. Porque lo que nosotros podemos no hacerle caso nos puede llegar a dañar. No solamente a modo espiritual que llega a tu cabeza, ¿sí? Sino también a modo de persona a persona, vivos en este nivel. Por eso tengamos siempre, digamos, ¿por qué? ¿Por qué estoy permitiendo? ¿Por qué yo tengo que vivir lo que el otro quiere que yo viva? ¿Por qué yo tengo que hacer lo que el otro quiere que yo haga? Para eso yo tengo un libre albedrío y tengo un conocimiento y tengo un pensamiento propio. Entonces siempre pidamos tener o conocer más. Siempre busquemos lo mejor, porque la decisión es de uno. La decisión es de uno. ¿Sí? Bien, ahora vamos a hablar de Ronald Joseph o de Feo o Butch Jr.
Él nace el 26 de septiembre de 1951, es un asesino estadounidense, fue juzgado y condenado por los asesinatos en 1974 de su padre, madre, 2 hermanos y 2 hermanas. Ronald DeFeo Jr. era el hijo mayor de la familia y era conocido como Butch. Fue llevado a la estación de policía local por su propia protección después de sugerir a los oficiales de policía en la escena del crimen que los asesinatos habían sido llevados a cabo por un asesino a sueldo de la mafia llamado Luis Falini. Sin embargo, en una entrevista con DeFeo en la estación, pronto se expuso serias inconsistencias en su versión de los hechos y al día siguiente confesó haber llevado a cabo el asesinato. Les dijo a los detectives: una vez que comencé, no pude detenerme, y que lo había hecho porque unas voces se lo ordenaban. Todo pasó muy rápido. DeFeo admitió que se había tomado el baño, se había vestido y se había ido a trabajar como de costumbre. También se mencionó que en este caso su adicción a las drogas, con un posible estado mediúnico, fueron el detonante para semejante tragedia. A ver, vamos a... Él es... Me imagino que muchas veces han visto ustedes el horror en Amityville. Ujú. Ya, bueno, Ese ese es, ¿no? Ese es. Esto es una vida real. Él, pues, mató a su familia, ¿no? Los mató a todos. Bien. Él decía, sí, dime. Por las voces que escuchamos, podría fácilmente decirse que estaba, que tenía esquizofrenia, que escuchaba voces que le ordenaban, pero también hay el antecedente de que si él tuviera, o hay la posibilidad de que si él tenía una mediunidad y por su baja vibración atrajo a toda esa serie de espíritus que lo condujeron a hacer eso. Cuando uno no trabaja la mediunidad, como hace un momento dijo Evita, corremos el riesgo de sintonizar con espíritus negativos que empiezan a obsesarte. Como no sabes manejar tu mediunidad, te obsesan y terminan haciendo esto. Claro que sí. Justamente, Silvita, lo has dicho, pero así como es, tal cual es. Imagínense ustedes, hermanos, que además de ser mediums, tengamos un vicio. O sea, seas alcohólico, seas drogadito, te guste el juego, que leían ludopatía, ¿no? Qué sé yo, cualquier vicio que tengas. ¿Qué cosa crees tú que vas a generar? ¿Qué vas a atraer en tu vida? ¿Qué vas a traer a tu vida, a tu hogar, a tu familia? ¿Qué cosa vas a traer? ¿Sí? Entonces, pensemos en eso. Tenemos que tener la responsabilidad de asumir. Si tenemos un grado pequeño, mucho mayor, qué sé yo, de mediunidad, seamos responsables, porque no solamente nos podemos hacer daño a nosotros, sino también podemos hacerle daño a los demás. Y hay que tener mucho, pero mucho cuidado con eso. Las últimas imágenes, Anita, por favor, de los jovencitos. Sí. Retrocedemos. Las imágenes que están de los jovencitos ya. Necesito que veamos estas imágenes, son muy importantes. Las últimas donde están los jovencitos ya, en las finales, creo, ¿no? Ya, ¿no? Creo que es... Ya. Aquí ustedes están viendo a unos jovencitos tomando, ¿no? Y qué lindo, algarabía, y jajaja, y jijiji, jojojo, ¿no? Vuelvo a preguntar, ¿qué pasa si en esos jóvenes hay muchachos que tienen mediunidad? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué cosas están atrayendo a sus vidas? El licor, ¿sí? Y de hecho, desgracias, porque están con ellos pegados los espíritus menores, bajos, y un muchacho no piensa. Vamos a suponer, solo por poner ejemplo, vamos a suponer que uno de ellos es medium. Vamos a poner que veo a la chica ya, que la chica es medium, ¿sí? Pero le gusta tomar, ¿no? Está ahí. Pero ella conoce su mediunidad. Y vamos a decir que ella dice, soy medium y me pasa esto y hago lo otro. Estás tomando. Y eso le va a generar hacer tonterías. A ver la otra imagen, Ana, por favor. Ahora, Evita, perdón que sí. te interrumpa. Sí. Pero a partir del 70 en adelante han venido más espíritus reencarnados y más medios. Sí.
a partir de 70 hasta la fecha. Entonces, esa posibilidad de que entre un grupo de chicos haya alguien que tenga una mediunidad mucho más desarrollada es mucho más grande. Esa posibilidad se acrecienta porque a partir de 70 vinieron muchos más espíritus a encarnar y medios con más desarrollado, con mayor facultad. Claro. Por ejemplo, miren esa joven ahí. Está fumando, ¿no? ¿No? Ya. Pero, ¿qué pasa si ella conoce su facultad, pero su nivel, su vibración moral, ¿cuál es? Muy baja. Así que por más que le digas a ella, mira, ¿sabes qué? Tienes esta facultad. Ah, sí, la acepto. Mírenme, yo soy medium. Pero hoy su realidad es esa. Su realidad es esa. La siguiente imagen, Ana, por favor. Sí, dime. ¿Qué está haciendo aquí? Negligenciando su vida. Exactamente. No importa mi vida y no importa a quién yo pueda lastimar. No interesa. No interesa. O sea, es una negligencia total. ¿Sí? hace eso. Te das cuenta. No salía en el video. Te das cuenta. Entonces no estamos hablando por hablar. Son los espíritus que nos están mandando mensajes. Ya sabemos. Entonces, no se trata nada más de ver el día a día y tú ves a una persona que hace esas tonterías. Lo hemos visto y sabemos lo que puede generar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Vivo mi vida o la de mis sucesores? Claro, ¿cómo no vas a vivir la vida de tus sucesores si le estás dando entrada? Le estás dando cabida. Le estás dando cabida. Díganme ustedes, José debe saber, en los centros espíritas que José ha trabajado y todos hemos trabajado, díganme si no han llegado personas con facultades mediúnicas que hacen estas cosas. Díganme que no llegan, díganme si no llegan personas con facultades mediúnicas que hacen estas cosas. ¿Y quién quita que de ahí haya un paso más a lo que hacían estos señores que ustedes han visto en estos momentos? Porque estamos en desequilibrio total. No hay control. No hay control. Entonces, ¿qué sucede? Cuando una persona llega a un centro espírita con estas lamentables vibraciones o hechos, ¿qué creen que tiene que hacer el centro espírita? Pues trabajar en ellos con sinceridad, ¿sí? Pero también con fortaleza. También con fortaleza. Porque no podemos quedarnos en un constante de que hoy hago lo mismo y mañana y me repito. O sea, mira, ya tienes la información, tú ya sabes. Entonces ya es tu decisión. Ya es tu libre albedrío que te hace hacer siempre lo mismo. Y no haber centro espírita que te ayude porque es tu vibración, es tu moral la que no quiere mejorar. Recordemos que Dios no obliga a nadie. Todos tenemos un libre albedrío, ¿verdad? Entonces, por eso que debemos tener mucho cuidado. La siguiente imagen, por favor, si fueras tan amable. Entonces, ahora la subyugación o mal llamada posesión. Bien. Ningún espíritu puede entrar a nuestro cuerpo porque nuestro espíritu está ahí. Eso es algo que ya sabemos, ¿verdad? Ya lo dimos en una charla, recordarán, ¿no? La obsesión de la subyugación es moral o corporal. Es la más peligrosa de todas, porque es una opresión tan grande que el individuo, a pesar de darse cuenta de lo que está haciendo, no puede dejar de hacerlo. La persona subyugada será capaz de tirarse de un edificio ya que hace cosas de locos. Decimos que es corporal porque la persona se siente enferma constantemente. Es una atadura u opresión que paraliza la voluntad de quien la padece y la mueve a actuar de cierta manera a su pesar. En resumen, la víctima se encuentra unida a un verdadero yugo. Hace unas semanas dimos una charla a modo de estudio y análisis. No sé si ustedes lo recordarán. Se llamó ¿En qué se diferencia el ritual del exorcismo y la desobsesión? Lo recordarán esa charla, ¿no? Sí. En esta charla hablamos de la jovencita Annelise Michel
quien a mediados de 1968, con 16 años de edad, comienza a sufrir terribles sacudidas y adopta posturas corporales imposibles. Y a pesar de que se le determinó que tenía epilepsia y que se llevó un tratamiento largo, ningún medicamento pudo ayudarla en su estado. Y por lo contrario, ella empeora. Ella asegura que tenía visiones diabólicas y empieza a afirmar que está poseída. Ella gritaba por horas, gritaba tanto por horas que hasta botaba sangre. Esto está, inclusive, sí, está documentado por la policía, por médicos. O sea, esto no es un hecho de película, es un hecho real, ¿sí? Ella se autoflagelaba, dejó de comer, no tomaba agua, porque dice que era como que la arañaran por dentro y se arrancaba las uñas. Todo esto es cierto, lo que ella se hacía, ¿sí? Sí, ahí está, ustedes están viendo ella antes y ella en su tiempo de posesión, ¿no? ¿Sí? Pues imagínense ustedes qué tipo de obsesión creen que ella tenía. Pues la subyugación, pues, ¿verdad? Ujú. Porque ella llegó a decir que escuchaba voces, que le ordenaban hacer eso. Y adoptaba, como dice, también es corporal, porque ella adoptaba, o sea, si tú volteas tu brazo sí se te rompe, pero ella podía y se rompía sus brazos y se tiraba por las ventanas y se paraba, se orinaba, se hacía, o sea, lo que ella pasó fue terrible. Tanto así que los médicos accedieron inclusive a que ella fuera vista por sacerdotes. Y aún así los sacerdotes demoraron en verla. Y ella decía que había permitido que su cuerpo fuera objeto de subyugación para demostrar al mundo de que existía el mal. Ella llegó a decir eso, ella muere de inanición obviamente y de tanto situación que ella se había causado, ¿no? Entonces, es por eso, porque ella fue tratada por psiquiatras, ojo, médicos y sacerdotes, Puede ser. ¿sí? ¿Fue decisión propia que le pase todo eso? Puede ser, pero por supuesto también, porque estamos hablando, ¿vivo mi vida Ujú. o la de mis sucesores? Todo es Sí. decisión propia. En este caso hay que tener cuenta también que ella se encontraba en un estado emocional difícil. Ella tuvo una infancia que no fue muy buena y ella venía o sea, para la época de algo que no era aceptado. La mamá fue madre soltera y luego se casó. Entonces era considerada la hija del pecado. La mamá la tuvo muy joven. Entonces ella ya vino creciendo en un estado emocional anormal, vamos a decirlo así. Y eso le trae un desequilibrio, porque cuando no estamos bien emocionalmente, no estamos bien espiritualmente tampoco. Entonces es una abertura también Sí. Y fuera de eso, con certeza ella tenía una mediunidad. Fue lo que también pesó ahí. Entonces todo ese conjunto hizo con que ella llegara a ese estado. Más adelante, claro, ella afirmó que había, vamos a decir, donado su materia, su cuerpo, para que el mundo pudiera tener una prueba de que realmente el mal existía y que era posible llegar a ese estado a través de algún espíritu obsesor. En este caso, como ella era de la religión católica, Sí. entonces se llama posesión, ¿no? Diabólica. ¿No? Para nosotros, bueno, si bien es cierto que el espiritismo no es religión, pero nosotros lo consideramos como obsesión, ¿no? Un estado, puede ser también un estado de posesión, pero no de la manera que se ve en otros, ¿no? Sí, de la manera que lo presentan. No podía o no debía haber llegado a ese estado, ¿no? Si hubiera tenido de repente las herramientas que tenemos hoy en día, tanto para tratamientos terapéuticos como la información que tenemos sobre la filosofía y sobre el espiritismo, ella no debería haber llegado. Pero sabemos que todo sucede por algo, ¿no? Y nos sirve hoy de ejemplo. Claro, imagínate cómo. Nos sirve de ejemplo que no debemos hacer descaso
No debemos hacerles caso a este tipo de situación. Cuando vemos a alguien que entra en un desequilibrio total y que eso ya afecte la parte física, como afectó la de ella, tenemos que tomar providencias, ¿ok? Como hemos tenido casos aquí de que ha venido gente ya medicada. Sí, sí, Ustedes sí. son testigos. Sí, es cierto. Gente medicada aquí con ya inclusive tendencias suicidas. Gente que ya va a ser internada en un hospital mental. Y sin embargo, una vez que se le ha ayudado, ha salido de esa situación. Y hoy en día que se ha está muy bien. moralizado, Claro. Claro, se ha preparado, claro, que ha hecho claro. que su vibración sea totalmente distinta a la que tuvo en un inicio, que le permitió conectar con este tipo de espíritus que la han obsesado, ¿no? Exactamente, sí, la tienes toda la Es razón de posible eso, sí. ayudar, ¿ok? Si Annalise hubiera tenido un grupito que la hubiera podido ayudar, probablemente hubiera sido, pero para la época todavía era un tabú. Y hasta ahora creo que es también un poco difícil, me imagino, porque se ve en la actualidad, y no sé si me gustaría que Ana Cecilia nos diga algo al respecto. Si nosotros permitimos, desde la obsesión simple, un constante, ¿podemos llegar a esto? ¿Ana? Por supuesto, es una abertura total. O sea, ¿qué sucede? Vamos a verlo de esta manera. Cuando tú ya inicias un proceso de obsesión, es como si iniciaras una herida chiquitita. Si tú no cuidas de esa herida, probablemente se va a infectar. Si tú no cuidas de esa infección, eso se va a convertir en una llaga y va a comenzar a expandirse en tu piel. No cuidas de esa expansión en la piel, se puede convertir en una gangrena, ¿no? Entonces eso es lo que sucede. Es simplemente avanza, porque no hemos encontrado una solución para ello, no hemos hecho un buen tratamiento. ¿Qué es lo que en el espiritismo hacemos? Un tratamiento. ¿A través de qué? A través del conocimiento, a través de la inducción al cambio moral de la persona y también a través de los pases y del agua fluidificada. Ahora, tenemos un tratamiento que no contamos probablemente el año entero, pero tenemos un médico aquí, que es nuestro desobsesor. Claro. Que contamos con él 2-3 veces al año, que es nuestro querido José, y que nos puede dar ese tratamiento de desobsesión. ¿Ok? Entonces, esas son las ayudas que el espiritismo puede dar a una persona que se encuentra en desequilibrio y que manifiesta un proceso de obsesión. No obstante, cabe a cada uno de nosotros cuidar su lado moral y cuidar de su propio equilibrio. Siempre reafirmando aquí para cada uno de los miembros del grupo que ya son espíritas, que ya estudian, que ya participan de las charlas, que ya tienen un conocimiento, es redoblado esa responsabilidad. O sea, nadie aquí que está sentado aquí desconoce que no debe dejar su equilibrio perdido, disminuir, ¿no? Siempre equilibrándose y practicando todo lo que aprendemos aquí, para su propio bien, para su propio beneficio. Claro, porque nadie va a querer llegar a esto, ni a la fascinación, ni a la subyugación. ¿Quién va a querer? O sea, definitivamente no. Vemos que han habido consecuencias, por eso se dice al comienzo, consecuencias terribles hay a aquella persona que no maneja bien su mediunidad, ¿sí? Bien, entonces, amigos, hermanos, hace un momento esta joven explicó a los doctores que varios demonios la obligan a convulsionarse. Muchas voces le decían que iba a quemarse en el infierno. Ella decía que los demonios le daban órdenes. Los médicos parecían incapaces de ayudarla y perdieron la esperanza en que las medicinas podían curarla. La conducta de Annelise se vuelve errática y peligrosa. Ella dormía en el suelo de piedra, comía arañas, moscas, carbón y bebía su orina. Y comenzó a automutilarse, o sea, hasta se cortaba, ¿no? Esto podría ser una subyugación. Claro. Definitivamente, ¿verdad? Bien.
Entonces, hemos definido aquí básicamente en lo que son las clases de obsesiones por las que podemos pasar no solamente los que tenemos cierto grado de mediunidad, sino cualquier persona con ya sea comportamientos bajos, niveles bajos, qué sé yo, pues algún vicio, ¿verdad? ¿Sí? El título es ¿Vivo mi vida o la de mis obsesores? Básicamente, ¿por qué es importante hablar o haber comentado esto? Porque, como se habló al comienzo, todo tiene un inicio, ¿sí? El desequilibrio de las personas por falta de conocimiento, sobre todo los que tienen cierta mediunidad, puede ser mucha. En la etapa inicial es ahí donde se van a manifestar situaciones físicas como movimientos, ¿cierto? Ves sombras, vas a escuchar voces, ¿sí? Pero siempre a un nivel que todavía no es un nivel alto. Es en ese preciso momento en que es cuando tú puedes estar viviendo la vida de tus obsesores, ¿cierto? Porque no tenemos el conocimiento. Es ahí, claro, es ahí donde, ¿qué pasa? Por ejemplo, algunas personas nos alejábamos del mundo, ¿sí? Porque estábamos viviendo en otro mundo, escuchando otras voces, viviendo otros tiempos, que no era sano, porque estamos en este momento, en esta tierra, ahora, ¿verdad? Es ahí cuando uno dice, pues vi a alguien que pasó, ¿y por qué estoy viendo yo a alguien que pasó? ¿Por qué todo lo demás no lo vieron y yo sí lo vi? ¿No? ¿Por qué se me acercaron a mí? Y te quedas en eso. Y quieres averiguar por qué. Y a veces cometes el error de ir a verte con los brujos, las brujas, qué sé yo, ¿no? O eso de las limpias, que eso es peor, ¿no? Y entonces empiezas a sentirte raro y diferente, porque es un constante. Y como es un constante y no tienes el equilibrio ni el conocimiento, como dice Ana Cecilia Espírita, ¿qué estás haciendo? No estás viviendo la vida normal. Estás generalmente y te dejas influenciar, porque no estás preparado, pues, ¿no? Entonces ahí es donde vienen las malas decisiones, las malas acciones y hasta la vanidad. Pero no queda ahí, porque de pronto cuando puedes enterarte, puedes saber de lo que tienes una mediunidad, ¿qué pasa? Uy, te sientes especial, distinto, diferente, ¿verdad? Y eso también es muy peligroso porque ya estás entrando a la obsesión simple, ¿cierto? Entonces, pongamos mucha atención. Nosotros, empecemos por nosotros mismos. Para eso tenemos un poder analítico, para eso tenemos un nivel de inteligencia. Y nos queremos, y también queremos al prójimo. Miren, algo que yo aprendí en este centro espírita es que lo que no aprendes por amor, lo aprendes por dolor, ¿sí? Si yo amo a mi familia, a mi hijo, a nuestros hijos, ¿sí? Y yo sé que mi mediunidad puede atraer cierto tipo de espíritus y vivo con mi familia, ¿qué cosa estoy yo llevando a mi hogar? ¿Qué estoy llevando? O sea, no me estoy corrigiendo, yo no me estoy corrigiendo. Yo estoy simplemente poniendo, porque simplemente primero soy yo y no importa lo demás. Pero estoy llevando a mi hogar seres bajos. Y de verdad se los digo, amigos, a veces hasta seres inmundos. Si nosotros no nos corregimos, entonces no pidamos que las cosas en nuestro entorno nos vaya bien, y sobre todo cuando tenemos una mediunidad, ¿sí? Antes también, hace un momento dijimos que también podemos ser obsesados por encarnados, ¿sí? ¿Qué significa esto? Creo que todos lo saben, ¿no? Existen personas que son tóxicas. Esas personas que tienen que buscar de alguna manera molestarte en la vida, porque no tienen felicidad. Entonces, como yo no soy feliz, tú no puedes ser feliz tampoco, ¿sí? Miren,
Y lo más peligroso es porque a veces esas personas están en el hogar. Ustedes han visto a veces hay parejas, ¿no? Que él es muy celoso y no la deja vivir a ella, o ella tiene defecto de que es una chismosita. O sea, ¿ustedes se dan cuenta de eso? Esas son personas tóxicas. ¿Qué cosas creen que esas personas atraen al hogar? ¿Qué cosas creen ustedes que esas personas traen en el hogar? Por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? Miren, hay una palabra que se llama misericordia. La misericordia no siempre tiene que ser permisiva. A veces cuando la misericordia tiene que ser no permisiva. O sea, para volverte mejor persona tengo que enseñarte. No puedo permitir que cometas un error. Porque entonces soy tan culpable como tú. Soy tan culpable como tú. Porque sé que estás cometiendo un error y estoy alimentando tu error. ¿Pasa o no? Eso de que, ay, no me puedo separar que por mis hijos. Se están matando y esos niños están viendo eso. No me puedo separar por mis hijos. O porque no, porque él va a cambiar. O porque ella va a cambiar. ¿Qué vemos todos los días nosotros en el informativo? ¿Qué vemos? ¿Ah? Entonces, ¿qué pensamos? ¿Que solamente vamos a ser obsesados por espíritus? Pero por supuesto que sí, porque esas personas que son así están siendo influenciadas también por esos espíritus bajos. Pero ojo, tanta culpa tiene el que lo hace como el que lo permite. Como el que lo permite. Miren, cada persona, hermanos, todos y cada uno de nosotros somos dueños de nuestras decisiones. El día que yo parta, no va a ir mi marido a decir, Eva fue buena. O castígueme a mí por las maldades de Eva. ¿Va a pasar eso? No va a pasar. Es cierto, ¿no? O santifíqueme porque Eva era santa. No, pero es que no es verdad. Cada quien nacemos con un libre albedrío. Nacemos con un libre albedrío. Los que somos padres, las que somos madres. ¿Sabes qué? Hay que darle a nuestros hijos las armas para luchar. Pero si ellos no quieren, por más que hemos luchado, pongámonos en mano de Dios, pero corrijamos, enseñemos. Porque de vez en cuando hay que castigar. De vez en cuando hay que castigar. Porque si no, ¿sí? Y aunque nos duela, pero debemos hacerlo. Y no permitamos también ser obsesados por los encarnados, ni obsesemos a nadie. La mejor manera de ayudarlos es como en lo espiritual, ¿no? Hermanito, tú no te estás portando bien, yo te estoy diciendo que vayas a la luz, pero no vas a influenciar en mi vida, tú no vas a contaminar mi vida, porque estoy permitiendo eso, y al permitir eso, entonces esa persona va a estar más enferma todavía, más enferma, porque yo estoy permitiéndole que haga cosas que no debe hacer, ¿sí? Estoy alimentando el daño que esta persona está haciendo. Y la mejor manera de amar al prójimo es ni dejando que nos hagan daño, ni hacerle daño. Y una forma de hacer daño, hermanos, es a veces permitiendo la equivocación. Entonces, por eso les dije, encarnados y desencarnados. Entonces, hermanos, cuando sintamos que estamos cayendo nosotros en esta situación moral y espiritual, hagamos un alto. Hagamos un alto y pidamos sabiduría a los buenos espíritus y a Dios. Padre, ayúdame a ser fuerte para no permitir que ni desencarnados ni encarnados me hagan hacer cosas que no debo. Porque eso es falta de misericordia también para el prójimo. ¿Sí? Es como que tú le permites a un asesino porque lo quieres, le permites que siga matando. No, porque te quiero. No. ¿Sí? Si lo quieres, lo corriges. Si lo quieres, lo corriges. Y en todos los aspectos. Desde la situación más pequeña hasta la más grande. ¿Sí? Porque eso es tener misericordia. Porque eso es tener verdadero amor.
El amor no necesariamente tiene que ser permisivo. Permitir todo, eso no es amor. Esa es una gran equivocación. Es equilibrio. El amor es equilibrio, el amor es inteligencia, el amor es paz. Algo que no te genera paz, no es amor. No es bueno. Es importante mencionar porque todo lo que venga es bueno decirlo. A veces en los hogares, en muchos hogares, no sé si ustedes han visto también, ¿no? Ya sea papá o mamá que están en problemas y se agarran de los hijos para manipular, ¿no? ¿Qué cosa atrae eso al hogar? ¿Qué atrae? ¿Qué cosa llega a eso? Está enfermar el alma de un hijo o una hija. O sea, a ver. Ese ser humano, ese hijo, es hijo de Dios. Y Dios le va a decir, ¿y tú con qué derecho enfermaste el alma de mi hijo? ¿Por qué enfermaste el alma de mi hijo? ¿Por qué? Esas cuentas se van a rendir también. ¿Sí? Esas cuentas se van a rendir también. Entonces, no nos dejemos influenciar. Por eso yo puse hace un momento esos muchachos que también estaban tomando, esa señorita que está en una moto, arriesgando su vida y arriesgando la vida de los demás. A veces uno trae al propio hogar desgracias. De repente no de esa índole, pero va minando poco a poco. Miren, de grano en grano se hace una montaña. No queremos llegar a eso. Tratemos, si estamos en un camino y estamos en el conocimiento, pues ahora lo solucionamos. Y es así como debemos hacer. Por eso repito, sobre todo en los mediums, todos nosotros, hermanos, que somos mediums, todos los que estamos aquí tenemos una capacidad. Por algo estamos aquí, ¿cierto? Vamos a usarla bien. Vamos a usarla a favor de nuestros hermanos encarnados y desencarnados, ¿sí? Tengamos esa responsabilidad, esa misericordia, pero empecemos con nosotros mismos, porque esa va a ser la única manera de ayudarnos. Y si vemos que una de nuestras personas, sea en la familia, sea en los amigos, sea aquí en el grupo, que estamos un poco desequilibrados, con mucho amor, con mucho cariño, hay que enseñarle de que lo mejor que puede hacer es ir por el buen camino. Como dijo antes Ana Cecilia, de muchas maneras ayuda el espiritismo a los hermanos. Ayudamos de muchas maneras, pero también lo dijo, tenemos un libre albedrío. Y ese libre albedrío es que nos va a hacer usarlo de la manera que queramos. Y repito, ninguna persona, encarnada o desencarnada, puede vivir tu vida, ni tú puedes vivir su vida. Eso no puede ni debe ser así jamás. Porque a la hora que tú tengas que rendir cuentas, ni desencarnado ni encarnado van a ir a rendir cuentas para ti y por ti. Eso es verdad. Entonces, si estamos en desequilibrio, ya, empecemos a equilibrarnos. Como dijo Silvita, tu reforma moral, porque no hay otra. No existe otra. Evita, Sí. Justamente ahorita que acabas de decir eso, se me viene a la mente. Dime. El hecho de que la mejor manera que tenemos nosotros para todos aquellos mediums que tienen una mediunidad que no ha sido equilibrada, que no se han preparado, es vivir de acuerdo a la moral de Jesucristo. Nosotros somos cristianos porque vivimos de acuerdo a la moral de Jesucristo. Claro. Y tengamos en cuenta el mensaje que le dio Emmanuel a Chico Xavier, que es nuestro mentor. Si alguna vez te digo un mensaje o te digo algo que esté en contra de lo que dice Jesucristo. O Allan Kardec, no me hagas caso. Hazle caso a Jesús. Hazle caso a Kardec, que es el decodificador del espíritu de la verdad, claro, ¿no? Que es el que vino, que vino a darnos el mensaje
que nos prometió Jesucristo, Es cierto. el Consolador, ¿no? Es cierto. Entonces, lo que básicamente que tenemos que hacer para poder vibrar mejor, para tener un pensamiento positivo, es moralizarnos de acuerdo a lo que Jesucristo A lo que vino nos dejar, al pidió. mensaje que nos dio Jesucristo. Lógico. Es verdad. Mucha gente dice, ay, espiritistas, y no saben lo que es ser un espírita. No saben. Un espírita vive de acuerdo a la moral que nos vino a mostrar Jesucristo para llegar a Dios. Eso es verdad. Nosotros somos, en primer lugar, cristianos. Eso es cierto. Eso es cierto. Eso Y es cierto. luego, bueno, nosotros estamos estudiando la doctrina espírita, que estudia básicamente lo que es la comunicación entre espíritus encarnados y desencarnados, la preexistencia del alma, del espíritu, y la comunicación, ¿no? Como que tenemos, ¿no? O sea, esto generalmente la gente lo toma como algo curioso, Porque no conocen. como una No cuestión conocen. de hechicería o de Claro. magia o paranormal, estas Claro. cuestiones de comunicaciones entre el mundo espiritual y nosotros, Eso ¿no? es verdad, no Vamos a decir, conocen. en el mundo terrenal y el mundo espiritual. Esa comunicación se da. Todos la hemos experimentado alguna vez en algún grado. Eso es cierto. Y para poder tener una comunicación efectiva, real, que nos ayude a mejorar, es viviendo de acuerdo al Evangelio de Jesucristo, Por supuesto. viviendo de acuerdo a su moral. Solamente así vamos a traer espíritus positivos. Después, que si mi marido no me dejó, que si se fue con que me doy de la bruja, lo único que hace es atraer espíritus bajos y te vas a hundir más. Y vas a llevar y te vas a cargar más espíritus así, los vas a llevar a tu casa, donde Exacto. están tus hijos, donde están Exacto, tus nietos, donde están tus madres. Entonces, exacto. lo único que tenemos que hacer es pensar en positivo, vibrar en positivo y moralizarnos de acuerdo al mensaje de Jesucristo. Y no permitir que ni encarnado ni desencarnado influyan. Exacto, pero si tu moral es fuerte, nada te va a No afectar. puedes permitir, no ¿Quién puedes, contra no mí si yo puedes. tengo el que todo lo puede? No puedes, no permitamos eso. Porque cuando nosotros permitimos, vamos a hablar, ¿no? En el mundo físico, que haya alguien que nos tiene mañana, tarde y noche, nuestra vibración baja. Y al bajar, abrimos la puerta ¿a quiénes? A los espíritus bajos. Y ojo, eso en vez de arreglar las situaciones, las va a empeorar y no vamos a salir jamás de los problemas. Es cuestión de inteligencia, es cuestión de fuerza y, como dice Silvia, cuestión de fe y de decisión. Vivamos en la palabra de Cristo, vivamos con el amor de Cristo. Y ustedes recuerdan que Cristo también corregía. Por supuesto. Cristo también corregía. Eso también es amor. Eso también es amor. Eso también es amor. Principalmente. Tú estás- Sobre todo. Y sobre todo nosotros aquí, en este nivel terrenal. ¿Sí? Bueno, queridos hermanos, espero que les haya gustado esta charla, con mucho cariño, con mucho respeto. Que Dios me los bendiga a todos. Gracias a todos por tanto. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, alguien? ¿Todo ¿Quiere bien? hacer alguna acotación? ¿Sí? ¿Claro? ¿Todo claro? Ok. Sí, está claro.